Ahí, modo video. Bueno, ¿qué estamos presentando? Ríanse con confianza del profe que se está filmando la clase. También podemos decir que hay un profe en la calle enseñando matemática porque la situación nos pone en ese lugar. Cara, ¿ven cómo les corta la alegría? Ahí estamos. Bueno, ¿qué estamos presentando hoy, ahora? ¿Sí? Después de haber hecho un poco el resumen de estadística, para terminar, dejarlo ahí pausado, para hacerlo en otro momento, vamos a estar comenzando con el capítulo 3 de funciones. Un capítulo 3 que va a estar pensándose como una continuación como un seguir recorriendo. ¿Por qué? Porque estamos en mate inicial, ya mediando la materia, pero nos vamos a apoyar en el capítulo 1. El capítulo 1, ¿qué vimos en el capítulo 1 de mate inicial? Ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones. Pero no ecuaciones, miren esto, estoy haciendo un silencio para subrayar. No ecuaciones para despejar la X o para despejar la Y. No estamos trabajando, fíjense en esto. Casi me estoy olvidando que me estoy filmando, eso es importante. Fíjense en esto. Nosotros, la propuesta, el enfoque de la cátedra, el enfoque nuestro de la matemática hoy, no es, tengo esta fórmula, me sirve para calcular, que es un poco lo que discutíamos recién. ¿Sí? Iniciamos algún tema revisando un texto periodístico. ¿Sí? Vamos a estar iniciando temas con problemas. Nosotros entendemos a la matemática como una construcción social, como un aporte a la cultura. ¿Sí? Hombres y mujeres en todas las épocas trataron de conocer el mundo, trataron de resolver situaciones problemáticas para avanzar y para predecir ciertos fenómenos, para poder anticiparse a ciertos fenómenos. Entonces, para nosotros, las funciones, antes de hoy, la escuela era, te doy una fórmula, despejo la Y, despejo la X y hago un gráfico. ¿Qué hago con ese gráfico? Nada. ¿Qué voy a hacer con ese gráfico? Esa era la última cuestión. ¿Hacer un gráfico para nada? Ok. Nosotros hoy vamos a estar pensando ya lo vimos en el capítulo 1, relacionando cantidades. ¿Se acuerdan que había fórmulas que tenían más de 2 letras? No sabíamos qué hacer con ellas. Había fórmulas que tenían una sola letra. Encontramos una única solución. Le dimos vuelta al asunto y ecuaciones. Una ecuación con una sola letra, encontramos una única solución. Cuando las ecuaciones en el capítulo 1 tenían 2 letras, encontrábamos que había una relación entre esas variables, entre esas letras, entre esas cantidades, y ¿qué pasaba? Había infinitas soluciones, porque una cantidad dependía de la otra. ¿Se acuerdan viajar en taxi? ¿Se acuerdan viajar en taxi? ¿Cuánto era lo que costaba el viaje en taxi? ¿Dependía de qué? De lo recorrido. ¿Sí? Entonces, en función de cuánto yo recorro, voy a estar pagando cierta cantidad. Una cantidad, la del dinero, estaba asociada a la cantidad del viaje recorrido. ¿Está bien? En ese juego de entender esa situación, viajar en taxi era algo para nosotros razonable. ¿Sí? Viajar en taxi forma parte de la cotidianidad. Esa es la matemática que proponemos. La cotidianidad, analizar, bueno, ahora borramos el pizarrón, analizar hechos, situaciones, ¿sí? Razonables de que sucedan. Simplificamos el caso. ¿Se acuerdan que cuando viajábamos en taxi, qué pasaba? Después empezamos en detalle y resulta que esa ecuación, esa fórmula que habíamos encontrado nosotros, modelizaba el viajar en taxi, pero con algunas limitaciones, algunos condicionamientos. ¿Sí? O sea, bueno, no calculamos nunca esto de parar en un semáforo o algo. ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar en modelizaciones. Vamos a estar modelizando alguna realidad. Cuando modelizamos, ¿qué es lo que ocurre? Acá, lo que ocurre en la clase es que algún compañero se sumerge en las redes sociales. Hay mate también. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros modelizamos? Hacemos un recorte de la realidad. Simplificamos aquello que estamos estudiando o observando. ¿Para qué? ¿Para qué simplificamos y hacemos ese recorte? Para poder atenderlo, para poder manejar esas variables. ¿Sí? Nosotros manejamos 2 variables. La distancia recorrida y cuánto queríamos gastar en viaje. Pero cuando uno se sube a un taxi, las variables son muchas más.
no sé, si hay poca gente en la calle, si hay mucha gente, si hace frío, si hace calor, si llueve, si no llueve, el ánimo del taxista, si quiere romper algunas reglas ¿se entiende? Hay muchas variables, es complejo. Nosotros elegimos nada más pensar en cuánto recorremos para ver cuánto pagamos. Eso es modelizar. Lo digo porque el capítulo se llama ¿cómo? Funciones y modelos. Funciones y modelos. No lo digo porque tengo ganas de ampliarlo tanto. O sea, funciones y modelos. Vamos a modelizar, vamos a analizar cada caso y vamos a poder resolverlo desde esas herramientas que escolarmente las teníamos ahí a mano. ¿Sí? Finalmente vamos a despejar la Y y la X, pero con sentido. ¿Sí? Entonces, vamos a estar trabajando, lo digo de vuelta y ahora cerramos la introducción. Vamos a trabajar con cantidades. ¿Cómo se relacionan fuertemente esas cantidades? Estrechamente. ¿Sí? Hay una regla que ata a esas dos cantidades. ¿Sí? Una va a estar en función de otra seguro. Vamos a trabajar con dos variables nada más, con dos letras. En nuestro caso, acá, para nosotros, por la mata inicial, es un laburo con dos variables, con dos letras. ¿Sí? Entonces va a haber infinitas soluciones, eso ya lo vimos. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a continuar trabajando en el capítulo 4. Vamos a seguir abordando más funciones, otro tipo de funciones con otras características. Las que vamos a estar trabajando en este capítulo 3 son un tipo de funciones con unas características muy marcadas. ¿Sí? Son las funciones lineales. Y vamos a estar pensando en casos donde haya una experiencia o más experiencias en simultáneo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros juntos es recorrer casos donde quizás simultáneamente, ¿sí?, se estén presentando esas situaciones y las podamos analizar y referenciar y comparar. Con eso vamos a estar terminando el capítulo 3. ¿Listo? Éxitos a todos. Chao. Saludos.